Ya. Ya está. Bien. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar esta clase dándole las gracias al Señor, poniéndonos en sus manos para poder entender y poder captar todo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Voy a pedirle a la Catita que prenda su micrófono y nos lleve en oración para comenzar la clase. Ya. Ya. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar un día más aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que se han podido conectar, Señor. Te pido por las personas que aún no se han podido conectar, cual sea su razón, Señor, sea tú ayudándole para que puedan aprender, Señor, más de tu palabra conjunto con nuestro pastor, Señor. Asimismo te pido, Señor, que tú seas guiando a nuestro pastor, Señor, en la lección que nos va a dar hoy y que nosotros, Señor, podamos entender todo lo que tú nos quieres decir a través de él, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan su Biblia a la mano y lápiz y lo que estimen. Amén. Voy a estarles pidiendo ahí hoy día tenemos algunas lecturas un poquito largas. Si no alcanzamos a terminar la clase como fue con la anterior, la continuamos la próxima semana sin mayor tema, ¿ya? Aunque creo que esta es un poquito más corta, así que, pero claro, tenemos lecturas largas, así que vamos a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí están. Saqué una foto, bajé una foto que sale en Google. Puse comunidad Agape y sale esa foto también. Sale el logo y sale esa fotito. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ir entonces al tema que nos convoca hoy día, que es otro don muy especial, un don que en algunas etapas de la historia se ha pensado que ese don ya no está vigente, pero vamos a comprobar y vamos a descubrir de que, y tal vez específicamente también por testimonios que nosotros sabemos, que creemos y estamos seguros de que ese don está totalmente vigente para nosotros. Y me refiero al don de hacer milagros, el hacer milagros. Primera de Corintios 12:10 dice que a otro el hacer milagros. Le dio, está hablando de todo el cuerpo de Cristo y dice a uno le dio un don, a otro, y aquí a otros el hacer milagros. El hacer milagros. Y vamos hoy día a ver qué es eso, porque claro, uno hoy día determina algunas cosas. En la semana pasada y en las semanas anteriores se consultaba también acerca de si una sanidad es milagro y hacíamos esa referencia de que una sanidad pasa a ser milagrosa cuando es una sanidad que, de acuerdo a la ciencia médica, no tiene solución. Por ejemplo, un cáncer terminal, una persona que sane de un cáncer terminal es un milagro, ¿ya? Una persona que sane de una diabetes profunda, como Pablo, por ejemplo, si el Señor hiciera la obra en él, no solo sería un acto de sanidad, sino que más aún, un acto de sanidad milagrosa. Y hay actos de sanidad propiamente tal, como, bueno, cuando uno ora por alguien que está muy resfriado, ¿no es cierto? Y sana a esta persona, también decimos que es un acto de sanidad, pero no es milagroso porque eventualmente puede pasar eso en las personas y es normal que nos ocurra. Pero de repente hay ocasiones en donde nosotros necesitamos de un milagro para poder solucionar algunas cosas, y eso es lo que vamos a ver hoy día en la clase
para ir profundizando un poquito más en este tema, ¿ya? Entonces, como decía allí, vamos a definir primero el don. La definición del don de hacer milagros, ¿no es cierto? Lo leíamos recién, a otros el hacer milagro, dice 1 Corintios 12:10. El término griego del cual se deriva la palabra milagros en este texto es dunameis. El término se empleó en la frase hacer milagros para dar a entender la idea de esta palabra específica, que viene de una palabra que también es usada como para poder, ¿no? El dunamis. El dunameis es usada en el sentido de un milagro, de un ejercicio de poder. Este término o en la frase hacer milagros se utiliza para dar a entender primero esto: el hacer milagros es un acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas, ¿ya? Esa sería una primera definición que nos otorga este término dunameis. Es un acto del poder divino, ¿ya? Superior al orden natural y a cualquier fuerza humana, ¿ya? Y otra definición que podríamos descubrir por allí es un poder sobrenatural para realizar realizar lo que sería imposible de otra manera, ¿ya? Es un poder sobrenatural para realizar algo que sería imposible realizar de otra manera, ¿ya? En un estudio de Howard Carter, que es un teólogo, él también se refiere un poquito a este tema y él dice: hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera, es decir, cambia, ¿no es cierto? O suspende, es decir, hace a un lado, o de alguna manera o de otra, controla las leyes de la naturaleza, ¿ya? Bien profundo el concepto que este teólogo aporta, ¿no es cierto? Es un acto del poder sobrenatural de Dios que altera o suspende algo de alguna manera, o de alguna manera controla, ¿no es cierto?, las leyes naturales. Ya fíjense que en todos estos casos estamos hablando de poder, ya sea en la primera definición, es un acto del poder divino. En la segunda es poder sobrenatural. ¿Por qué se utiliza ese término poder? Porque la palabra en griego viene de esa palabra. Es una derivación de la palabra poder, dunameis, ¿ya? Eso para tenerlo como un dato general, ¿no? Ahora vamos a la explicación de este don o la ilustración del don de hacer milagros. Al estudiar, porque para entenderlo vamos a estudiar algunas narraciones de algunos milagros en la Biblia, ¿no es cierto? Y a través de esto podemos aumentar nuestra comprensión de ellos, porque yo creo que todos tenemos una idea de lo que es un milagro. Todos hemos visto o tenemos la experiencia en algún momento de algún milagro. A veces, bueno, hay personas que dicen, ¿no?, que vemos milagros a cada rato en la naturaleza, en la vida, pero los milagros a los que nos vamos a referir ahora están en directa relación con el don específicamente, ¿no? Y vamos a ver, porque para entender eso necesitamos necesariamente ir a la Escritura para poder definir esos términos. Y antes de ir a la Escritura hay que hacer una diferencia también entre dentro de la Escritura, por la concepción o por la idea específica del por qué y para qué era el milagro. Tenemos que ver tres elementos fundamentales dentro de la Escritura
para definir los tipos y la forma de milagros y cómo operaron y para qué y cuál fue la razón, ¿ya? Primero, los milagros en el Antiguo Testamento que tenían una finalidad de parte de Dios, cuando uno lo estudia ya desde la perspectiva teológica, uno descubre que en el Antiguo Testamento todos los milagros que aparecen tenían una relación específica de Dios, que lo vamos a ver luego. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la evidencia de los milagros de Cristo, los milagros cristológicos, es decir, los milagros del Antiguo Testamento tienen una diferencia con los milagros de Cristo, no solo en el tipo de milagros que hizo el Señor, aunque hizo milagros portentosos, sino que en el objetivo que tenían esos milagros, ¿ya? Y después también vamos a ver los milagros de la iglesia primitiva, los milagros que se dieron con los apóstoles y cuál era la razón y la perspectiva que tenían esos milagros para poder considerar que eso sí era un milagro, ¿ya? Y para poder entenderlos hoy día también, para poderlos proyectar en lo que hoy día estamos viendo y en lo que podríamos eventualmente, y estamos esperando ver milagros nosotros en nuestra comunidad también, en la comunidad Agape, amén. Esperamos ver esos milagros y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Así que vamos a ver un poquito lo primero, los milagros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se describen muchos milagros. En el Antiguo Testamento hay una cantidad inmensa de milagros, ¿ya? Y bueno, voy a mencionar solo algunos de ellos. No los vamos a mencionar todos, solo algunos de ellos, ¿cierto? Y para que ustedes lo vayan viendo. Si alguien puede leer, bueno, voy a partir en Éxodo, ¿ya? ¿Y por qué voy a partir en Éxodo, aun cuando en el periodo de los patriarcas hacia atrás también hubo milagros muy importantes, muy grandes de Dios, ¿no es cierto? Pero a esos milagros hay que darles otra connotación también, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar desde el Éxodo, porque en el Éxodo comienza una historia específica de Dios con su pueblo, ¿ya? Y por eso vamos a partir allí en lo que tiene relación con el desarrollo del plan eterno de Dios, porque los milagros forman parte de eso, forman parte del desarrollo del plan eterno de Dios. Por eso es importante verlos de manera separada y no unidos a otros dones, como por ejemplo el don de sanidad y milagros, podríamos haber llamado así, pero los milagros tienen una connotación especial porque son eventos de Dios para manifestar aspectos importantísimos en la historia, ¿ya? El primero de ellos, y que no lo tengo registrado aquí en la pantalla, pero el primero de ellos que yo quería mencionar aparece en la visión en la visión de Moisés, ¿no es cierto? Cuando ve la zarza que arde y no termina de arder y no se consume eso es un acto milagroso. Y Dios le habla desde esa zarza y le plantea todo un desafío. Ahí vemos un milagro que solo lo experimenta Moisés y que cambia el espectro y la visión de su vida completa y radicalmente. Un milagro que cambia la perspectiva de vida de un hombre que había vivido dos etapas importantes en su vida. La primera como un principal en el palacio del rey de Egipto, y la segunda como un hombre que vagaba en el desierto, que era un hombre que vivió en el desierto cuidando ovejas y cosas como eso, o sea, cambios radicales de vida, pero ahora se venía un cambio más profundo todavía, porque de pasar a hacer esos dos eventos, de pasar a tener en la vida esas dos experiencias, ahora va a pasar a ser, ¿no es cierto?, un libertador y un hombre que va a quedar en la historia de la humanidad como un hombre extraordinario en la historia, ¿no? Así que
luego de que el pueblo de Israel vive experiencias portentosas, porque si ustedes analizan las señales que le envió a Egipto el Señor, todas las plagas, en todas ellas hay una connotación milagrosa y todas ellas propenden a un propósito de Dios, si ustedes se fijan, ¿no? Luego el cruzar por el Mar Rojo es otro milagro impresionante, ya que yo lo puse al comienzo como imagen principal, porque si hay un milagro portentoso es que el mar se abra en dos para que un pueblo cruce en seco. Ni siquiera pasó en charcos, ni siquiera había barro, pasó en seco, dice la Escritura. Entonces, un milagro extraordinario. Pero vamos a ver, por ejemplo, y me gustaría que alguien pudiera leer en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 6. Vamos a ver solo algunos milagros, como les decía. Éxodo 17 del 1 al 6. Alguien que lo busque y lo pueda leer. Yo lo tengo, pastor. Ya, Judy. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed? ¿A nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocando al Señor al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Parece que esta es una versión diferente a la... Sí, está bien, está muy clarita además. La Santísima... Es la NBI. Es la NBI parece esa, pero está bien, está muy buena la versión. Sacar agua de una roca no es lo natural, ¿no? El Señor podría haberle dicho, mira, van a hacer un pozo y van a encontrar agua. Y todavía hubiera sido milagroso en el desierto con la tecnología que ellos tenían, pero no. El Señor le dice, vas a golpear con la vara una roca y de esa roca va a fluir agua. Qué impresionante, ¿no? Y con esa agua, el pueblo de Israel se mantuvo durante todo su periodo en el desierto porque iban y venían de esa roca. O sea, ustedes se imaginarán que ellos caminaron porque en realidad lo que hizo el pueblo fue dar una vuelta sin mucho sentido y el agua se mantuvo muy cercana en todo momento. Suena extraño eso, ¿no? Pero ellos tuvieron agua de la roca durante todo el periodo y eso fue un acto absolutamente milagroso de parte de Dios porque finalmente se transformó en una peña, eso, en un lugar de la peña de Horeb, donde fluía agua abundante. Y si ustedes se fijan, ese es un milagro y tiene una connotación especial. El agua de vida. Se fija que los milagros en el Antiguo Testamento tienen también una connotación en Cristo muy importante, muy profunda, ¿no? Y en este caso es un milagro muy importante que ocurre, ¿no? Luego, después de haber cruzado por el Mar Rojo, ¿no es cierto? Al término de ese periodo, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Si alguien puede leerlo. Josué capítulo 3, versículo 15 al 17, me dice amén. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca
tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su Amén. parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Amén. Qué interesante eso, porque fíjense ustedes que el pueblo nuevamente vio ahora el río Jordán, que en ese tiempo se desborda. Ustedes saben que hay tiempos donde los ríos crecen mucho por los deshielos, etcétera, en las montañas de donde provienen esos ríos. Y en ese momento el río desbordaba. Sin embargo, Dios hizo un milagro nuevamente y el pueblo pasó en seco una vez más. ¿No es cierto? Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en la orilla del río, pusieron sus pies en el agua, los primeros sacerdotes, y en ese momento se hace esa franja de tierra seca para que el pueblo cruce el Jordán, y esto le sirvió por señal además. ¿Se fijan cómo Dios fue abriendo camino para el pueblo de Israel a través de actos absolutamente milagrosos, profundamente milagrosos? Ya esas cosas ocurrían. Por ahí hay algunos libros de algunos eruditos o estudiosos que han querido minimizar estos milagros. Por ejemplo, la otra vez comentaba el pastor Vicente que había un niño que le habían enseñado en la escuela dominical que el pueblo había cruzado por el Mar Rojo en seco, y este hombre era un estudioso y le dijo: sí, hijo, pero en realidad no fue tan milagro, porque el Mar Rojo en esa parte donde ellos cruzaron tiene 5 centímetros de profundidad nomás, le dijo así. Y el niñito pensó un poquito y le dijo: papá, ahí está el milagro, que todos los egipcios se ahogaron en 5 centímetros de agua. Interesante, ¿no? Porque ¿cómo se ahogaron los egipcios? Y de eso hay datos, ¿no? Bueno, aquí ellos cruzan en seco por el Jordán y ocurre exactamente lo mismo. El pueblo pasa y hay un dato importante allí. Hay un milagro de Dios. Quiero que veamos otro más. Tengo algunos más, pero vamos a ver este que me interesa. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, porque este sí que es un milagrote. Si alguien lo puede leer. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén, pastor. ¿Ya? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Joser: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a casi un día entero? Qué Hasta ahí interesante. nomás. Sí, hasta ahí. Qué impresionante, porque para que, bueno, en la Biblia lo describen los autores de esa época, el sol se detuvo. Sí. ¿Pero usted sabe lo que se detuvo? No fue el sol, pues fue la tierra. Por una razón lógica, ¿no? Ahora, este milagro que aparece descrito acá, bueno, se ha puesto en tela de juicio durante toda la historia, porque los eruditos y los científicos afirman de que si la Tierra se detuviera, no quedaría nada en pie en la Tierra. O sea, la fuerza centrífuga nos haría salir disparados de donde quiera que estemos. Pero si Dios, o sea, Dios es tan poderoso, hermanos, que es capaz de detener la Tierra. Bueno, años atrás,
años atrás se divulgó mucho un estudio que se había descubierto en la NASA en Estados Unidos cuando se inventan los primeros grandes computadores en donde empezaron a hacer los cálculos más exactos de la historia de la Tierra, y había un serio problema porque le faltaban horas a la Tierra, le faltaban un día a la Tierra, y no sabían de dónde se había perdido ese día. Bueno, y uno de los ingenieros que trabajaba en la NASA era cristiano, y él se acordó de este texto y lo buscó y le dijo, aquí está el día que falta. Es interesante porque es verdad, o sea, el Señor hizo un milagro impresionante en ese acto, en ese momento, porque el Señor detiene la tierra y no permite que nada se distorsione en la tierra, porque si la tierra se detuviera, los vientos, habría una catástrofe en realidad. Pero el Señor lo hizo. O sea, eso es un acto milagroso impresionante para ir en favor de su pueblo. El Señor hace ese acto en sobremanera impresionante, ¿no? Son milagros portentosos en realidad. Estamos hablando de un milagro fuera de serie. Oye, Claudio, Sí, pastor. no, que quiero corroborar porque lo que acabas de decir respecto de la NASA, yo leí ese libro. En un libro sale ese dato, tal como tú lo indicas, y es sorprendente cómo los ingenieros pudieron corroborar lo que está en las escrituras y no tenían ninguna otra explicación respecto de que el tiempo, el cronos que faltaba en términos de la creación, estaba en las escrituras. Así que me hiciste recordar como 30 años atrás ese libro. ¿Ese era el libro y la Biblia tenía la razón? No, es otro. Ah, ya. Es otro, es otro. Ok, sí, es que también me parece que aparece en ese libro, y ese libro y la Biblia tenía la razón, es hecho por científicos no cristianos. Por eso le da un mayor valor a ese hecho, ¿no? Otro milagro que vamos a ver, que es el que aparece la figurita allí, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Son 2 versículos nada más, ¿no es cierto? Lo vamos a leer. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Este es otro acto milagroso impresionante, ¿no es cierto? En donde ocurre algo que no era lo normal, ¿ya? ¿Quién lo tiene? De los que falta que han leído, no sé. Amén. Ya. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcas este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué impresionante. Bueno, aquí vemos esta historia, el contexto de esta historia, ¿no es cierto?, es Elías y los sacerdotes de Baal, ¿no es cierto? Elías desafió al Dios que en ese momento era el Dios de Israel, Baal, porque como hemos visto, Israel se desvió muchas veces, y este es el tiempo de un rey, no recuerdo el nombre, pero es el que se casó con Jezabel, ¿no? Que lo veíamos hace un par de sábados atrás en la predicación. Y imagínense que en Jerusalén, o sea, no en Jerusalén, en Samaria, habían 300 sacerdotes de Baal, que originalmente eran gente del pueblo de Dios, pero que adoraban a Baal, y resulta de que el profeta Elías los desafía. Yo digo, para hacer ese desafío, hermanos, hay que tener la certeza profunda de que el Dios al que yo sirvo no me va a fallar. O sea, esa es una certeza profundísima que hay que tener, porque si ustedes se imaginan al profeta Elías acercándose a los de Baal y diciéndoles, mire, yo los desafío, yo les voy a demostrar que el Dios de ustedes no es el verdadero Dios.
Y lo hace a través de esto. Vamos a pedir, vamos a poner un altar con un sacrificio, y ustedes pídanle a Baal para que lo queme. Ustedes no van a poner ni un fósforo allí en el fondo, ¿no? Si hubiera sido hoy. Y bueno, ustedes saben la historia. Los sacerdotes de Baal bailaron alrededor, se empezaron a hacer heridas para hacer que su Dios quemara el fuego, en fuego ese holocausto, y al final no pasó nada. Elías hasta se burla un poquito de ellos, le dice canten más fuerte porque parece que está durmiendo, cositas como esa, ¿no es cierto? Eso denota una seguridad impresionante en el profeta Elías. Y luego el profeta Elías hace el milagro, ¿no? Es lo que leía recién, lo que se leía recién, ¿no es cierto? Hace el milagro el Señor de manera extraordinaria, porque hace descender fuego del cielo. Y más encima Elías, antes de hacer ese milagro, antes de pedir ese milagro a Dios, lo que hace Elías es que pide que mojen le echen agua a ese holocausto, le hagan una zanja alrededor para que el agua quede contenida allí, y dice que el fuego que descendió fue tan fuerte que quemó todo, hasta las piedras, dice. O sea, es un milagro portentoso. Después el siervo o el profeta sucesor de Elías fue Eliseo, que también aparece descrito en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes capítulo 6, en los versículos 1 al 7, aparece descrito donde Eliseo hace flotar un hacha de hierro, ¿ya? También hace una demostración de poder allí, ¿no es cierto? Es imposible que un hacha, que es de fierro, ¿no es cierto?, flote en el agua. Sin embargo, Eliseo hace que esa hacha flote en el agua, demostrando un milagro bastante importante en el Antiguo Testamento, que aparece mencionado ahí. No lo vamos a leer, pero aparece mencionado en Segunda de Reyes capítulo 6, del versículo 1 en adelante, ¿no? Si ustedes se fijan, son milagros interesantes, y son algunos, solo 5 yo diría casi cientos de milagros, porque hay algunos milagros que ocurren de manera específica, otros son muy grandes que los ve todo el pueblo. El ver caer los muros de Jericó, por ejemplo, es un milagro impresionante, hermanos. Y así, todo ese tipo de milagros que tiene que ver, los milagros del Antiguo Testamento tienen que ver con el plan redentor de Dios, ya el plan eterno de Dios. Dios tuvo que hacer milagros continuamente en el Antiguo Testamento, y milagros muy portentosos, porque todavía no estaba la presencia del Mesías, ¿ya? Entonces ellos estaban esperando la venida. Mientras tanto, el Señor se hacía presente de tiempo en tiempo a través de un milagro portentoso, ¿no? Milagros que, ¿quién va a poner en duda de esto? Sin embargo, vemos que a pesar de todos estos milagros que se describen continuamente en los libros del Antiguo Testamento, el pueblo caía nuevamente y era recurrente en olvidarse de los hechos portentosos de Dios. Esto nos demuestra dos cosas, hermanos: que no importa el tamaño del milagro, la mente del hombre es muy frágil y es muy rápida para olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso también tiene que ser visto por nosotros, porque yo pienso que muchas personas, y uno mismo lo analiza esto, uno dice, yo veo que el mar se abre en dos y nunca más dudo de Dios. Sin embargo, el mar se abrió en dos, y al otro lado del mar ya estaban reclamando porque no tenían agua, y después porque no tenían comida, y después y etcétera, y así. El pueblo nunca tuvo la confianza en Dios, a pesar de ver esos milagros portentosos, porque Dios no podía tener un acercamiento individual con el hombre. Es diferente hoy día. Hoy día es totalmente distinto la forma y el objetivo de los milagros, ¿ya? Por eso quise hacer esa connotación. Dios necesitaba hacer milagros portentosos en el Antiguo Testamento,
porque el pueblo no tenía referente de Dios, no tenía un referente de Dios. Aún los siervos de Dios, aún los profetas de Dios, aún los grandes hombres de Dios como Abraham, Isaac, Moisés, José, etcétera, que hicieron milagros, que vivieron esas experiencias también, ellos aún así eran hombres que fallaban, que caían, que cometían errores. Entonces, Dios necesitaba fortalecer su visión y su propósito y su plan redentor a través de estos milagros portentosos que vemos descritos allí en el Antiguo Testamento, que no son menores, ¿no? Y vemos milagro tras milagro, ¿no? En este hecho y en estas experiencias que vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, pero haciendo el alcance, ¿no es cierto?, en milagros en la vida de Cristo. El Señor Jesucristo hizo muchas señales. Ya a muchos de los milagros del Señor Jesucristo se les llama señales. Ya, y hay algunos escritos antiguos que le llaman los signos de Dios, los signos. Un signo es como un signo, viene a ser como como el Caldito la otra vez nos enseñaba de eso, de una cuestión visible, ¿no? Es como una señal, es como Una marca. ¿Logo? ¿Ah? ¿Logo? Marca. ¿Logo? Un logo, ¿no? Como un logo, eso. El símbolo que Jesucristo usó, los milagros, los signos, el signo de Cristo eran sus milagros. Ese eran sus referentes, fíjense. Primero, cuando Juan el Bautista, ¿no es cierto? Esto es al comienzo del ministerio de Cristo y Juan el Bautista ya está encarcelado y manda a uno de sus discípulos, manda a algunos discípulos de Juan el Bautista para que se unan a Jesús. Pero Juan el Bautista primero manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesucristo era el Mesías, si Jesucristo era el Mesías. Y Jesucristo les contesta a esos discípulos y Jesucristo no les dice, sí, díganle que esté tranquilo, yo soy el Mesías, tranquilo, Juanito, muérete en paz porque yo soy el Mesías. No, el Señor lo que le dice a esos discípulos, le dice, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos andan. Es decir, empieza a darle señas, signos de la venida del Mesías. Amén. Signos que ya estaban descritos en los profetas, como el profeta Isaías, ¿no es cierto? Y esos signos se hacen presentes en Jesús. Por eso, en el caso de Jesús, más que milagros, aun cuando son milagros, tendríamos que llamarles como signos de Cristo, los signos, ya los milagros de Cristo. Entonces, vamos a incluir solo unos cuantos milagros relacionados con el ministerio de Jesucristo y con el plan redentor. Nuevamente, los milagros son distintos en dirección, pero son similares en propósito, ¿ya? En el Antiguo Testamento, el Señor detuvo el sol, abrió el mar, etcétera, hizo grandes portentos. Los milagros podían ser diferentes y que tenían más relación con la naturaleza y con eventos naturales. En Cristo vemos un cambio en esto, un pequeño cambio, digamos, pero el objetivo y el propósito sigue siendo el mismo. Podríamos ir, bueno, el primero no lo vamos a leer, pero es uno de los primeros milagros del Señor Jesús, ¿no es cierto? Que aparece descrito en Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante, y es cuando Jesús va a las bodas de Canaán. Ahí todavía no era su hora, ya, y es más, el Señor Jesús le dice a su mamá, ¿no es cierto? Porque es la mamá un poco la que lo presenta en esto. Ella dice, mire, hablen con mi hijo, porque ella se dio cuenta que se había acabado el vino y van y le dicen a Jesús que el vino se había acabado y Jesús le dice a su mamá, ¿no es cierto? ¿Qué tienes conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. Sin embargo, aún así, el Señor hizo un milagro importante, porque
cambia el agua, el Señor manda que llenen unas tinajas con agua, ¿no es cierto? Y se transforman milagrosamente, ¿no es cierto?, en vino. Esto es maravilloso porque el Señor trabaja con esto, con un milagro que es una señal, un signo de que Él es el Mesías. Los milagros de Jesús tenían esa connotación, ¿ya? No tenían una connotación de preservación del pueblo en la fe, como era en el Antiguo Testamento, que preservaban al pueblo, que le daban una señal divina de que Dios sí estaba presente con su pueblo. En el Nuevo Testamento, y especialmente en lo referente a Jesucristo, es para darle la señal al pueblo de que en Cristo se cumplen todos esos, se cumple todo el Antiguo Testamento, se cumple todo el propósito. Y para eso Jesús necesitaba esas señales. Amén. Se cumplen en Jesucristo esas señales. El Señor también demuestra, así como ocurre en el Antiguo Testamento, los milagros grandes, que el Señor tiene control sobre la naturaleza en el convertir el agua en vino, ¿no es cierto? El Señor tiene control sobre la naturaleza, pero después lo demuestra de manera mucho más potente en Mateo capítulo 8, tampoco lo vamos a leer porque es muy largo, ¿no es cierto? Del versículo 23 no, ese podríamos leerlo, 8, Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26, si alguien lo puede leer. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué tremendo, ¿no? Primero, el Señor tiene control sobre la naturaleza. El Señor sabía lo que iba a pasar. De hecho, cuando se sube a la barca le dice: vamos a la otra orilla, y esa palabra se cumple. Cuando el Señor da una palabra, ¿no es cierto? Cuando el Señor te dice vamos a llegar a la otra orilla, es que vas a llegar a la otra orilla. Lo que sí no está exento de tempestades en el transcurso, ¿no? Uno pudiera darle esa connotación, ¿ya? El Señor le había dicho vamos a la otra orilla, por lo tanto, por eso un elemento que el Señor utiliza: hombres de poca fe. No era que el Señor le estaba diciendo de que ellos no tenían la fe para detener el mar. En lo que el Señor le está diciendo que ellos tenían poca fe para haber creído en la palabra que Él les había dicho en la orilla, antes de salir. Vamos a la otra orilla. Ellos no dudaron de esa palabra. El Señor estaba muy tranquilo al punto que dormía. Pero fíjense, y aquí se cumple el objetivo que yo les venía diciendo respecto de Jesucristo, porque la declaración de los discípulos es fundamental aquí. ¿Qué hombre es este? Que aún, ¿no es cierto? Y aquí ellos descubren un elemento superior de Cristo. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea, qué extraordinario esto, ¿no? Qué profundo. ¿Qué hombre es este? Oye, pero si ellos vivían con él, ellos tenían un diario desarrollo, ellos habían visto los milagros, ellos habían visto otros portentos de Cristo, ¿no es cierto? Habían visto seguramente sanidades y eventos como ese, y de repente llegan y están en esa condición, el mar empieza a moverse. Seguramente al comienzo de este evento, ¿no es cierto? Pedro, que era el marino por excelencia, el pescador, el hombre que se manejaba con esto, seguramente le debe haber dicho a los discípulos del Señor: no se preocupen, esto lo resuelve. Pero llega un momento en donde lo supera, ¿no es cierto?
Y ellos corren a donde el Señor, lo despiertan y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, hay una declaración de Pedro que es paupérrima, porque le dice, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, lo que está queriendo decirle Pedro es, la muerte nuestra es inminente, Señor. Por lo tanto, salva el alma. Es como darnos la extrema unción porque nos vamos a morir. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, yo te di una palabra antes de empezar el trayecto y la palabra, porque Jesucristo es el verbo, ¿no? Esa palabra se va a cumplir, Pedro, tranquilo. Y ahí el Señor calma la tempestad y luego los discípulos, después de esa tempestad, descubren un nivel superior del Cristo en el cual ellos habían creído. Qué tremendo que un milagro, ¿no es cierto? Que una experiencia dura, una experiencia difícil, lo maravilloso es que nos haga ver un nivel superior del Cristo en el cual nosotros creemos. Y ese es el objetivo. Si lo vemos aquí, el objetivo era el mismo, ¿no es cierto? Demostrar quién era Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Qué interesante la pregunta, porque cualquiera podría haberle dicho, pero si ustedes lo conocen. Sí, pero esta faceta que aún los vientos y el mar le obedecen. Qué tremendo, ¿no? El poder milagroso del Señor Jesucristo. Otro evento, ¿no es cierto?, que se da en Mateo capítulo 14, del 22 al 31, este sí que no lo vamos a leer porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, que es el alimento, Jesús alimenta a una multitud, ¿no es cierto?, a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Eso es un milagro, hermano. Ese es un milagro portentoso de multiplicación. Es otra señal de Cristo, pero aquí tiene que ver con la multiplicación. Las cosas en las manos de Cristo pueden multiplicarse de manera milagrosa, y eso nosotros podemos verlo. Nuestras vidas en las manos de Cristo cobran un valor multiplicado, no sumado, multiplicado. Por eso este acontecimiento, este relato histórico, se refiere a una multiplicación y no a una suma. Porque el Señor lo que hace cuando Él toma a alguien en sus manos, y aquí estamos hablando del milagro que el Señor desarrolla con 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alimentó una multitud impresionante, y aquí nuevamente se denota ese milagro. ¿Se acuerda que lo veíamos cuando hablábamos del dar? Porque ese milagro requiere un detonante, que es la acción de una persona que ejerce fe. Fíjense que en los milagros que veíamos antes, en el primero, solamente es un acto de Cristo y su fe. Es decir, convertir el agua en vino fue un acto, digamos, María, su mamá, sabía perfectamente lo que Jesús podía hacer, y es un acto de la fe, de Cristo. El segundo es un acto de la fe de Cristo, producto de la poca fe de los discípulos. Pero el tercer evento que estamos viendo es un acto de la fe, es un acto multiplicador de Cristo detonado por la fe de un muchacho. Qué interesante es esto, porque Jesucristo es el que ejerce o desata el poder, ¿cierto? Desarrolla el poder, el milagro, pero utilizando diferentes bases, digamos, sustentables de fe. Y en este caso utiliza la fe de un jovencito, de un niño, ¿no? Qué interesante ver cómo Jesucristo hace ese milagro impresionante. Y el último, que tampoco lo vamos a leer porque ustedes se lo saben muy bien, es el que está descrito en Juan capítulo 6, versículos 5 al 14, bueno, en realidad es del 1 al 44, todo el capítulo casi, porque ahí relata la resurrección de Lázaro. Ya, hasta por ahí resucitar una persona que murió recién, cualquiera pudiera decir, sí, pero es que a lo mejor no estaba muerta, ¿no es cierto? Como alguien podría existir esa duda, ¿no? No, pero es que recién, no, puede que haya estado, pero un muerto de 4 días, inclusive le dicen a Jesús, cuando Jesús da la orden, abran la tumba,
Y los hombres le dicen, Señor, pero es que ya a esta altura ya hiede, o sea, ya está hediondo, está fétido. Y el Señor le dice, abran la tumba. Y de esa tumba, de un muerto de 4 días, sale un hombre vivo, ¿no es cierto? Que se volvió a relacionar con su familia, con sus amigos, con todos. Qué tremendo. Jesús no solo tiene control sobre productos, sobre el agua, ¿no es cierto?, para transformarla en vino, sobre la naturaleza, ¿no es cierto?, en el caso de la tempestad, no solo tiene control sobre las cosas, sobre los alimentos, sobre los panes y los peces, sino que también tiene control sobre la vida y la muerte. Jesús tiene poder para transformar cosas impresionantes y hacerlas, cambiarlas de un momento a otro a través de un acto milagroso, portentoso. Así que tenemos estos casos que son importantísimos para nosotros, hermanos, y que es importante que los estudiemos desde esa perspectiva. Amén. Vamos a continuar. Sí, sí, amor. Que Mateo 14 corresponde a cuando Jesús, o sea, cuando Pedro anduvo en el mar, y Juan 6, del 1 al 15, es la alimentación de los 5.000. Ah, ya. Sí, debo tener algún error ahí. Ya, gracias, Olguita. Sí, posiblemente se me corrió el texto porque yo aquí lo tengo anotado así, pero gracias por la aclaración. Pero de todas maneras, el contexto es lo que estábamos hablando, ¿ya? Sí. Está cambiada el argumento nomás, pero ustedes lo acomodan ahí en su lectura, porque me imagino que los que abrieron la Biblia se dieron cuenta de eso, así que noten ese pequeño, ese cambio. Gracias, amor. Ahora vamos a ir a otro, y que esto es lo que más nos llama la atención a nosotros en lo personal, que tiene que ver con los milagros en la iglesia. Ahí estaba, perdón. Ese era el último. Juan 11, 1 al 44, perdón. Ahí estaba. A mí se me traspapeló ese último, ¿ya? Milagros en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como yo les decía, los milagros en el Antiguo Testamento podrían explicarse por el hecho de, aparte porque aquí yo quiero explicar algo. Los milagros en el Antiguo Testamento fueron hechos, por supuesto, el mismo agente que mueve los milagros es el Espíritu Santo, es Dios, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento, los que fueron usados para hacer estos milagros o para desarrollarlos a través de ellos, fueron grandes profetas, hombres importantísimos en la historia de Israel. No fue cualquier persona, fueron ya sea los grandes patriarcas, ¿no es cierto? Fueron Moisés, fue Josué, ¿me entiendes? Fueron los profetas después los que vieron estos milagros, o los jueces, etcétera. Fueron hombres que fueron utilizados por Dios, pero que no eran cualquier persona, eran personas elegidas, eran personas que alcanzaban cierto nivel de connotación en el medio. Y para qué decir Jesús, ¿no es cierto? Jesús los milagros realizados por Cristo se explican por el simple hecho de que él era el Hijo de Dios. O sea, los milagros del Antiguo Testamento eran hechos por hombres tremendamente importantes y fundamentales en el propósito y en el proyecto de Dios. Los de Cristo, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Pero los milagros de la iglesia primitiva podríamos explicarlos o deben explicarse de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los milagros, fueron realizados por hombres del pueblo, es decir, ex pescadores, ex empleados del gobierno, como era Mateo, y otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que estos hombres comienzan a ser usados?
si no tenían ningún cargo especial? Porque usted podrá decir, sí, pero eran apóstoles, sí, pero eran apóstoles de una nueva secta, considerando al pueblo judío en aquel entonces. Por lo tanto, no eran personas tan importantes y connotadas para los sacerdotes, los grandes hombres influyentes de esa época. El Señor cambia de paradigmas, porque primero utiliza a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y uno podría entenderlo desde esa perspectiva, pero también Jesús fue rechazado por el propio pueblo de Dios, que había vivido y había visto milagros portentosos en el Antiguo Testamento. Pero por último, nosotros podríamos entenderlo desde esa perspectiva hoy que sabemos quién es el Mesías. Ellos podrían haber planteado esa duda, pero después los hombres que usó el Señor eran hombres sin una preparación, no tenían una escuela de profetas, porque no nos olvidemos que la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, ellos iban a las escuelas de profeta que había en ese entonces, y eran preparados para eso. Un sacerdote tenía que nacer, prácticamente desde niño era preparado para desarrollar una función sacerdotal. Eran labores fundamentales y por eso eran usados por Dios después en el tiempo. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El Señor cambia de paradigma en cuanto a quién usa. Y si bien es cierto, para nosotros es bastante importante que el Señor haya usado un apóstol, pero ese apóstol antes de ser apóstol fue pescador, ¿me entiende? Otro fue contador, eran los publicanos, ¿no? Y así eran hombres sencillos, eran hombres que no tenían una posición de gobierno ni una posición muy importante, ni tampoco se habían preparado previamente como para ejercer un liderazgo espiritual de magnitud. Sin embargo, el Señor los usó. Entonces, ¿cómo lo realizaron? Antes de contestar esta pregunta, deberíamos examinar varios milagros descritos primero en el libro de Hechos, porque ahí nos vamos a centrar para ver esto. Y observe que no es fácil distinguir cuál obra portentosa es un milagro y cuál es un don de sanidad en ese contexto, pero ya lo hemos explicado un poco. Pero en realidad no tiene importancia, ya que fluyen del mismo espíritu. Por lo tanto, hacer a veces un poco delgada la línea entre distinguir entre un milagro de sanidad y un milagro propiamente tal, entre una sanidad y un milagro de sanidad, pero eso es lo de menos. Para nosotros no debe ser trascendente eso. Sí podríamos leer Hechos capítulo 19, si alguien los puede leer, me puede leer Hechos 19, versículos 11 y 12, y para ver, porque primero el autor de los milagros es Dios, ya eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver a quién usa el Señor para desarrollar milagros extraordinarios. Amén. Si alguien puede leer esos versículos. Amén. Y hacia Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjense que los milagros extraordinarios requerían de un Pablo para que se desarrollaran esos milagros, ¿cierto? Y los enfermos, y aquí es donde hago esa connotación, porque tal vez el milagro no era que aquí hay dos dones funcionando, el don de milagro y el don de sanidad. ¿Dónde está el milagro? En que la gente llevaba los paños o delantales de su cuerpo, le sacaba parte de la ropa de Pablo, ¿no es cierto? Y la ponía sobre los enfermos y estos sanaban. O sea, eso es un milagro, es algo totalmente milagroso. La forma en cómo se desarrolla la sanidad propiamente tal, porque aquí el contexto es las sanidades que hacía y que efectivamente muchos espíritus inmundos salían de las personas. Entonces, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, el
las personas que utiliza el Señor ya no son los grandes hombres importantes de la religión judía, sino que ahora son hombres que se apartan de eso y son hombres que se desmarcan un poco del contexto judío propiamente tal, y el Señor empieza a utilizar a estos hombres comunes y corrientes que habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y aquí hay un evento fundamental. Es necesario tener un encuentro con el Señor Jesucristo, porque nosotros al estudiar el don de milagros, tenemos que hacer una diferencia. Dios es milagroso, Dios es milagroso, Dios hace milagros. Dios no es mágico, Satanás es mágico, ¿ya? Satanás hace magia. Y la magia, en cierto modo, es un engaño, ¿ya? El milagro es un hecho, es un hecho portentoso y es procedente de Dios. Cuando es el diablo que hace algo, eso se llama magia nomás, ¿ya? Para hacer esa diferencia también y de no confundirnos nosotros tampoco con esos conceptos, ¿no? Aquí vamos a ver alguna lista importante de lo que ocurre en algunos milagros que se ejecutan en el libro de Hechos especialmente. Si alguien puede leer Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20, Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20, ¿no es cierto? Aquí tenemos uno de los primeros, bueno, no el primero, pero uno de los primeros milagros que se desarrolla, ¿no es cierto?, a través de los apóstoles, o la forma en que Dios trabaja con los apóstoles, ya específicamente en esa primera etapa de la iglesia, porque aquí estamos hablando de la iglesia primitiva recién en formación, ¿no? En un desarrollo bastante importante, pero recién en formación. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20. Amén, pastor. Ya. Dice, ay, me voy a poner los lentes. Oye, así dice, el apóstol usaba lente. No, es broma. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Hermanos, hay una liberación de la cárcel aquí. Los apóstoles fueron encarcelados esa noche, esa tarde, ¿no es cierto? Y en la noche, ¿no es cierto?, fueron liberados por un ángel. La Biblia dice que fue un ángel que entró a la cárcel abriendo las puertas. Nadie se fijó, nadie lo vio, no sé qué pasó ahí, pero los apóstoles salieron totalmente libres, y más encima el ángel les da un mensaje de Dios, les dice: váyanse al templo y proclamen. Claro, después en la historia posterior no entienden cómo estos hombres que habían estado presos y que se suponía que tenían que estar detrás de la reja, andaban muy libres y muy tranquilos por la calle, y era porque definitivamente un ángel los había liberado de la cárcel, ¿no? Ese es un ejemplo de un milagro desarrollado en favor de los discípulos. Los primeros milagros fueron en favor de los discípulos. Ya, si pudiéramos hablar de un milagro, el primer gran milagro que se opera en los discípulos después de que Cristo es alzado al Padre, pudiéramos decir que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque es milagroso ese hecho. Y todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas, en el fondo vivimos un milagro en eso, ¿no? Porque es imposible que yo hable una lengua extraña sin que la haya estudiado, ¿no? Y eso es un hecho milagroso y se opera en los discípulos, y los primeros hechos milagrosos se operaron en los discípulos para darles testimonio y fortalecer su fe
seguramente. Y este hecho, que es un poco traumático porque está la iglesia creciendo, está aumentando en miles, así lo describe, ¿no es cierto?, Hechos capítulo 2, que se convirtieron 3.000 y así 5.000 después y así estaba creciendo la iglesia, que te la encargo, ¿no? Y de repente los apóstoles son metidos en la cárcel porque los saduceos le tenían una bronca, y sin embargo no alcanzan a durar nada dentro porque viene un ángel y los libera. Qué tremendo eso. Eso a mí o sea, yo pienso que los discípulos fueron llenos de fe con esto, y con mayor razón fueron y predicaron porque sabían de que había un propósito que superaba sus propias expectativas, inclusive en algún momento. Entonces, el propósito de Dios es más importante que lo que yo pueda estar viviendo, que lo que yo pueda eventualmente pasar. Lo habían vivido ellos en el mar, en la tempestad que recién manifestábamos y hablábamos, ¿no es cierto? Ellos estaban acostumbrados, sin embargo, ellos en forma directa no habían experimentado esto sin la presencia del Cristo hombre al lado, ¿no? Y ahora ellos empiezan a vivir este tipo de experiencias que son de veras bastante importantes. Hay otro hecho fundamental que ocurre en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 41, Hechos capítulo 9, versículos 36 al 41, ¿no es cierto? Que es una historia muy, muy, muy hermosa y muy especial también, porque tiene que ver o tiene que ver con, con un trato de Dios con su amor, ¿no? Con su, simplemente una liberación de un amor milagroso de parte de Dios sobre una persona que amaba mucho a Dios. Ya vemos en Hechos capítulo 9, dije, ¿no? Hechos 9, 36 al 41. Amén, pastor. Gracias, hermana. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Qué interesante, ¿no? Dorcas, un relato especial porque primero plantea que Dorcas era una mujer muy activa en la iglesia. Era una mujer que tenía un sentido social. Ella hacía cosas. Era una mujer que utilizaba sus manos en favor de los más necesitados. Es más, cuando está muerta ya la gente trae las cosas que había hecho para ellas y las presentaban diciendo: mire, esta mujer hacía esto. Dios tiene planes impresionantes, ¿no? Primero van a donde Pedro. Yo no sé cuál es la intención que tienen los discípulos que estaban con Dorcas de ir a donde Pedro, seguramente para que diera una especie de extrema unción, no sé, pero van a rogarle que venga. Seguramente, y lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, por eso no quiero extenderme más en este milagro, pero lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar la próxima semana, porque se dan algunos aspectos fundamentales en el desarrollo de este milagro, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana.
¿Ya? Y hay otros milagros que los voy a dejar planteados aquí para que ustedes los lean, porque aquí vamos a concluir hoy día. Primero, en Hechos capítulo 12, versículos 5 al 7, aparece una liberación de la cárcel nuevamente. Ahora Pedro es liberado de la cárcel también por un ángel. Es otro de los hechos que aparece, ¿no es cierto? Otro hecho que este sí es muy específico, es muy especial, porque aquí se da un caso, ¿no es cierto? Cuando Pablo va a predicar a un cónsul que se llama Sergio Paulo, y él les va a predicar, y hay un mago allí que está tratando de interponerse entre, al parecer este mago le hacía favores o hacía cosas, magia, o le adivinaba el futuro a este Sergio Paulo, pero este hombre se interesa mucho en la palabra de que predicaba Saulo, y cuando se encuentra con este hombre y viene este mago y trata de interferir en el trabajo, y Saulo hace un acto de poder, o sea, desarrolla un acto de poder porque le reprende a este mago, reprende al mago y lo deja ciego por unos días. O sea, no lo dejó ciego para siempre, pero lo deja ciego por algunos días como para darle una señal de que el poder que operaba en Pablo era muy superior al poder que operaba en el mago. Y justamente ocurre que eso ocurre, y este Sergio Paulo creyó a la palabra por causa de ese milagro, ¿no? Y también, bueno, hay otro caso con el apóstol Pablo que aparece descrito en Hechos capítulo 28, versículos 3 al 6, que es cuando a Pablo lo muerde una serpiente, una víbora, ¿no es cierto? Y los hombres de Malta dicen, oh, esa herida es mortal porque se le pegó en la mano, dice, y Pablo tuvo que sacudir la mano para sacarse la serpiente, la víbora de allí y tirarla al fuego. Y los hombres dijeron, este hombre se va a morir sin lugar a dudas, esa mordedura es mortal. Y esperaban que Pablo se empezara a hinchar y a reventarse, porque eso es lo que producía esa mordedura. Sin embargo, al apóstol Pablo no le pasó absolutamente nada. Y no solo no le pasa nada, sino que los hombres, los naturales de la isla, lo creen un Dios, y empiezan a tener otra visión del apóstol Pablo. Es muy interesante eso, pero ni siquiera eso puede dañar a una persona. No se olviden de que dice la Escritura de que estas señales seguirán a los que creen, y aun cuando nos afecten cosas mortíferas no nos hará daño. Y yo no sé cuántas cosas uno ha comido en la vida que podrían habernos hecho un daño, pero por causa del amor de Dios y de un acto milagroso de Dios, definitivamente no nos ha pasado nada. No sabemos cuántas veces hayamos podido ser librados de algo así, ¿no? Así que en este caso el apóstol es librado de una mordida de una serpiente, y el Señor hace un milagro allí, ¿no? Ahora, la próxima semana vamos a ver digamos, un secreto que está detrás de todos estos milagros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Les recomiendo y les pido que vuelvan a leer el milagro que se ejecuta en Dorcas, ¿no es cierto? El de Hechos capítulo 9, 36 al 41, porque lo vamos a analizar en forma más específica la próxima semana. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario? Gracias por el interés. Ya, ahora sí, es que ¿me permiten finalizar la transmisión de Facebook? Buenas noches a todos los que nos vieron en esta clase por Facebook. Que el Señor les bendiga. Cualquier consulta la pueden hacer por interno. Amén.